Ok, continuemos entonces. ¿Qué más tenemos en términos al menos de este poder? Por lo regular, el poder surge de la posición y se deriva de nuestro sistema cultural de derechos, obligaciones y deberes, por el cual las personas aceptan, digamos, una posición como legítima. Miren, esto también viene siendo muy interesante y muy articulado de cierta forma el ejemplo que les da ahorita. ¿Cómo digamos, desde ese sistema cultural, entonces también hay una imposición bueno, de ciertas personas y también, digamos, hasta la toma de decisiones, bueno, o sea, sobre también qué asignar los recursos, miren, supremamente complejo e importante. Entonces, nada, hay que tener muy presente, digamos, este elemento, pues a la hora, primero, de ejecutar mi organigrama como tal, mi aspecto de centralización y descentralización, cómo es la línea de cadena de mando y pues bueno, que hemos venido hablando. Ahorita entonces ya nos vamos a centrar en términos de la autoridad. Tenemos entonces en una organización, autoridad es el derecho inherente a un cargo. De cierta forma, por eso ahorita les preguntaba el hecho de poder, si desde la autoridad se tiene cargo, claro que sí, ¿cierto? Es decir, lo que amerita esa posición son unos derechos puntuales y que tenga, digamos, cierto poder en términos de toma de decisiones. Sin embargo, pues ya vimos, digamos, el poder al que hacíamos referencia ahorita. ¿Qué más tenemos entonces? El derecho inherente a un cargo y mediante él y el derecho de la persona que lo ocupa. Si bien autoridad organizacional es el poder de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones, casi siempre emana del poder del cargo legítimo como tal. ¿Cierto? Es decir, también entonces desde lo que implica su rol. Por eso les decía ahorita, sin embargo, eso no quiere decir que yo tenga esa capacidad de poder de convencimiento de los demás. Ojo, que puede que los demás hagan su trabajo, claro, pues es que finalmente, miren, mi rol de autoridad es esa y venga, para bien o para mal, desde su cargo obviamente debe tener, como ahora nos decía la compañera, pues bueno, un manual de procesos, todo lo que implica tu cargo, de qué punto hasta qué punto van tus obligaciones, ¿cierto? ¿Qué involucra tu contrato? Entonces, claro, muchas de las personas, pues obvio, tienen que hacer lo debido, es decir, lo que desde su cargo tiene que efectuar, pero eso no quiere decir que lo hagan tampoco por el hecho de tener ese rol de autoridad. Listo, porque es que esto también es otro aspecto supremamente importante. Y miren, no recuerdo, la otra vez hablábamos de organización formal e informal. En algún momento lo hablamos. A ver, refrésqueme en memoria porque no me acuerdo. Profe, no recuerdo. Yo Listo. no recuerdo. Ok, entonces, bueno, aquí voy a hacer esa relevancia en términos de esos dos. Miren, cuando en una empresa se habla de organización formal, se habla de estructura, ¿cierto? El nombre lo dice, formal. ¿Cómo está formalizada la organización? Y entonces vienen todos los elementos que hemos venido hablando hoy. Bueno, ¿cómo es mi organización? ¿Cómo es mi estructura? ¿Qué tanto tenemos entonces el nivel operativo, táctico y gerencial? ¿Cuánto hay en ese tramo? Lo que hablamos ahorita, bueno, cuántas personas podrá tener un gerente pues para hacer óptimo o efectivo el trabajo, ¿sí? Esa es la organización formal. Entonces, donde yo también tengo una departamentalización en mi organización, entonces tengo unas áreas, etcétera, etcétera. Esa es la organización formal. Ya está estructurada y se ve definida indudablemente en el organigrama, ¿cierto? Que hay otros elementos que me ayuden a evidenciarla, a consolidarla, claro, lo que ahorita hablamos, detrás del organigrama, entonces estarán el manual de procesos, de funciones, sí, o sea, hay otros elementos adicionales que hacen esa organización formal. Ojo, documentos donde en efecto se evidencie. Entonces, a ver qué me dicen, si la organización formal es eso que ya se evidencia en los documentos, en una estructura que se ve reflejada y que uno a veces cuando entra a una empresa, por allá ve su organigrama, misión, visión, ¿cierto? Su estructura. ¿Qué será la informal, la estructura informal? ¿Qué se les ocurre?
La donde hay una persona que hace de todo. O sea, donde no hay cargos definidos, donde no hay áreas definidas, donde no hay un mando específico, o pasa mucho en algunas empresas familiares. Mm, Eh, bueno, más o menos. Más o menos, de cierta forma, miren, interesante lo que dice la compañera, pero hasta ese cargo que hace de todo, ya le pusieron nombre. Ese señor o esa persona que hace de todo ya se llama supernumerario. Miren, pues, en serio, entonces que hasta hace no muy está poco me vi. estructurada, ¿Cómo? no está bien estructurada, no tiene una estructura como tal. Miren, listo, bueno, entonces a ese otro va. Eh, no tiene una estructura en términos de qué. Cuando hablamos entonces de la estructura formal, aparte de listo, que lo que involucra en términos de cargo y el trabajo que tiene que ejercer, también hablamos de qué, de comunicación y cadena de mando, ¿cierto? Pero bueno, quedémonos con la comunicación y bueno, y en términos de la cadena de mando, de las relaciones que se tienen que dar y cómo se tienen que dar, ¿cierto? De cierta forma. Cuando hablamos de organización informal, son las relaciones que se dan dentro de la organización pero que no están estructuradas. Miren, ¿a qué me refiero? Obviamente, yo qué sé, yo soy el gerente de talento humano, entonces yo tengo unas personas que trabajan en el área de talento humano, pues algunas con mayor o menor rango, pero que cada una hace, qué sé yo, las vinculaciones, pago de nómina, otras es salud y seguridad en el trabajo, pero hacen parte del área de talento humano, ¿cierto? Entonces, es obvio que esas personas pues tienen que trabajar conmigo, que soy la cabeza del talento humano. Pero eso no quiere decir que las demás no trabajen o no se relacionen con otras áreas. Entonces eso no quiere decir que entonces la de nómina no sea súper amiga del gerente, ¿cierto? O la de seguridad y salud en el trabajo sea Hola, súper amiga profe. de la secretaria. Sí, entonces, ojo, que esa organización informal está supremamente relacionada a las relaciones que se dan dentro de la organización, ¿sí? Y miren, y uno va a mirar, de cierta forma, muchas empresas tratan de, de suprimir esa relación informal o esa organización informal. Miren, ¿por qué? Pues desde la estructura formal está supremamente claro a Hola, qué profe. llegaste a esta empresa y qué tienes que hacer, pero desde lo Hola, profe. informal tratan de suprimir esas relaciones. ¿Por qué creen que será importante y que las empresas quieren mantener vigilados ese aspecto informal, aunque pues obviamente es supremamente difícil? Porque se puede pronto filtrar información, no sé, delicada, de que pues por lo general la parte administrativa maneja más información, la parte operativa, pues pienso que es así. Miren, en términos de información, de recursos, miren, muchas veces, bueno, de hecho en esa organización informal, por ejemplo, en muchas industrias o en muchos sectores tratan de que, por ejemplo, en una misma empresa no trabajen esposos, ni siquiera novios, no trabajen hermanos, es decir, no puedes tener familia dentro de la misma organización, ¿cierto? Porque entonces se presta para lo que de cierta forma está diciendo la compañera, entonces se filtra información, se hagan malos manejos, no solo de la información, sino de los recursos, ¿sí? Entonces, bueno, las empresas tratan en lo posible de suprimir ese elemento y bueno, y que la gente no se junte mucho, al menos en ese aspecto informal, ¿cierto? Ese aspecto de que, bueno, la cervecita los viernes, no, que se trate en lo posible de que no ocurra. Miren, muy complejo porque también de cierta forma, pues hay que evidenciar que estamos pues hablando de personas, ¿cierto? Y que debe existir ese relacionamiento y que también una buena estructura o organización informal, ojo, y no me refiero a saliéndose pues como de los límites, hablemos pues como de los límites, bueno, que pueden estar como aceptados, puede generar también que un buen ambiente de trabajo, que se cumpla de la mejor forma posible, que si en otra área hay personas con conocimiento y yo no, pues también puede haber
se pueda pasar la información de forma fácil, porque ojo, cuando eso no ocurre y en la organización formal existe una organización informal, perdón, mala, es decir, hay un ambiente malo dentro de la empresa, ¿qué puede pasar? Que ese también es muy peligroso. Entonces yo digo, ah, no, yo soy, qué sé yo, la auxiliar contable. Ah, no, yo levanté la información, pero resulta que es que mi jefe me cae como mal, entonces no, yo le voy a entregar tarde para que él no pueda cumplir. Y vea, muchachos, pasa hasta en las mejores familias. Sí, ese aspecto también puede causar graves problemas dentro de una organización. Entonces, por eso este aspecto de, al menos de autoridad, es tan importante en términos de esa organización formal e informal. Digamos, tiene esa incidencia, es muy supremamente importante. ¿Qué más tenemos? Las relaciones de autoridad verticales u horizontales son los factores que posibilitan, digamos, la organización, facilitan las actividades departamentales y brinda coordinación en una empresa, ¿cierto? Entonces, ojo, cuando hablamos de ese aspecto vertical, obvio, entonces hablamos de subordinados, pero que también yo soy subordinado de alguien más, ¿cierto? Entonces, cómo es el alineamiento de la empresa. Pero cuando hablamos de verticales, entonces también que de otras áreas yo recibo insumos para poder transformar dentro de mi área y poder pasar, qué sé yo, reportes, procesos, productos, etcétera, etcétera. Entonces, este aspecto también será importante. Entonces, miren, también la buena relación, porque es que ese aspecto ya está demarcado desde la organización informal, entonces yo debo tener un buen trato, un buen manejo, una buena relación, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, ¿cierto? Ojo, lo que les digo, pues sin pasarse pues como los límites, pues él se volvió el íntimo amigo, y ojo que aquí entonces también hay una incidencia, y es que peleé con esa persona, ¿sí? Peleé con esa persona, entonces en esos momentos no le paso el trabajo. O desde un principio me cae gordo, entonces yo le voy poniendo trampitas en lo que tengo que hacer. Y miren, muchachos, eso es bien delicado y pues obviamente no es el deber ser de las empresas, ¿cierto? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Listo. ¿Qué más tenemos? En esta delegación de poder, el poder en términos pues versus esa responsabilidad que tenemos debe ser igual a la responsabilidad, o como decían los conocidos principios de Fayol, paridad entre autoridad y responsabilidad. Listo, entonces fuera digamos, de ese poder que yo tenga, que no solamente es dada por mi rol de autoridad, pues tiene que existir ese aspecto de responsabilidad, por lo que les decía ahorita, no solamente en términos de responder por mi trabajo porque sí, sino porque existe esa motivación en mí también para mover a los demás y generar elementos nuevos. ¿Qué tenemos? Si el poder es mayor que la responsabilidad, podría ocasionar un comportamiento autocrático del superior que no es responsable de sus acciones. Y bueno, y de cierta forma también, digamos, un egoísmo puntualmente desde lo que su rol implica. Y bueno, aquí es donde también, digamos, a veces se ve cuando esas cabezas, porque no los digamos líderes, porque no se podrían llamar líderes en este caso, cuando se consiguen los objetivos. Entonces, muchas veces cuando se da este caso, entonces se logró el objetivo, lo conseguí yo solo, es decir, yo hice todo el trabajo, entonces no hay ese acogimiento del grupo, del área, del proceso que lo ejecutó, sino que solamente yo, ¿cierto? Cuando existe solo esa condición de poder. Mientras que cuando tenemos entonces esta perspectiva, si la responsabilidad es mayor que el poder, podría ocasionar de cierta forma frustración porque la persona no tiene poder necesario para realizar la tarea que es responsable. Entonces, miren que también hay algo, y es que entonces, como dicen, pues un dicho muy popular, pero ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? Tiene que haber también un equilibrio, ojo, obvio, desde el rol de, eh, de cabeza de área de gerente tiene que existir la responsabilidad, muchachos, obvio, pero aquí entonces esa paridad que están haciendo en términos de poder y responsabilidad también es el sesgo, como desde
desde este poder me puede sesgar o para cumplir responsablemente con mis acciones o solo atribuírmelas a mí como líder, o como desde la responsabilidad también entonces me apabullo en términos de no poder realizar, digamos, todos los elementos que me sean confiados como desde mi rol de cabeza de área como tal. Entonces miren que aquí hay un aspecto bien interesante, pues como para tener en cuenta. Bueno, este era el tema como general de hoy, en términos pues como de todo lo referente al proceso administrativo que es la organización, porque es realmente donde se asume todos estos elementos que hemos visto hoy. Entonces, chicos, ya mismo les voy a enviar al correo y también les voy a habilitar por la plataforma una lectura. Miren muchachos, es pequeñita, no es larga, son ¿qué? Creo que 4 hojitas. ¿Sí? Ojo, se llama Principios Generales de la Organización como Proceso Administrativo. Este lo van a hacer en los grupos de siempre, o sea que por eso voy a dar un ratico para que lo lean, para que se hablen, qué sé yo, por el WhatsApp, por los correos y bueno, se organicen. Y van a responder estos 2 elementos. Escoger, como hablamos de unos principios, 5 principios. Decir la importancia que tienen y cómo se aplican en el proceso de organización en general, ¿cierto? Cómo impactan ese proceso de organización. Y segundo, o bueno, o tercero, porque lo primero es decir la importancia, cómo aplican en el proceso de organización en general, mencionar la importancia de la coordinación en el proceso de organización de las empresas, es decir, en todo este proceso que vimos hoy. ¿Cómo es la importancia de esa coordinación? Chicos, lo van a montar a la plataforma, pues igual va a estar abierta como hasta las 11 de la noche para que lo monten por grupos, es decir, lo monta una sola persona del grupo. Por eso les digo, les voy a dar un ratico para que lo lean, para que se hablen. Y ahorita, a ver, son 7:30. A las 8 nos conectamos para debatir en general, o sea, no es que ya deban tener el trabajo listo, no. Ay, profe, más o menos elegimos estas variables y nos parecen importantes por esto, listo. Y ya ustedes, qué sé yo, cuando terminemos el pequeño debate, montan la tarea a la plataforma. Listo, ¿estamos claros? ¿Entendieron? Profe, Hola. qué pena, ¿hasta qué horas tenemos más o menos plazo? Hay veces, digamos, el computador mío no es que sea muy rápido, entonces, ¿hasta qué horas tengo plazo para montar la actividad en la plataforma? Hasta las 11 de la noche. Listo. Profe, qué pena yo molestarte tanto. ¿Usted puede mandar las diapositivas? ¿Me las puede compartir, porfa? Pues, o usted las manda ahorita cuando terminemos la clase, las diapositivas. No, ya mismo con el documento, pero es que yo siempre se las mando, ¿cómo así? No, por eso, es para hacer la actividad, sí, porfa. Listo, no, ya mismo, mejor dicho, es que nos salimos de aquí y es más, el correo yo ya lo había dejado listo. Listo, No profe, darle más. gracias. Listo, chicos, ojo pues, un solo integrante del grupo monta la tarea, no es necesario que todos, uno solo. Y ahorita a las 8 que nos encontremos no es más para que hablemos de los principios solamente, o sea, para que debatamos un ratito. ¿Listo? ¿Claros? Listo, profe. Sí, Ok. profe. A las 8 en punto entonces nos vemos. Enseguida hablamos.